Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a su casa, la Universidad Internacional, ahora de manera virtual. El día de hoy, 28 de abril de 2021, nos hemos dado cita para presenciar una gran conferencia con un ponente de talla internacional desde Buenos Aires, Argentina, con la conferencia América Latina en la geopolítica del imperialismo. Con mucho gusto les presento a las autoridades que hoy nos acompañan. Está con nosotros y damos la bienvenida al rector de la Universidad Internacional, doctor Francisco Javier Espinosa Romero. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Doctor Borón, es un honor para la Universidad Internacional, es un placer el recibirle por esta primera vez y esperemos que sean muchas aquí en nuestras instalaciones virtuales, pero estoy seguro que nuestro mutuo amigo Guillermo Barclay le va a hacer una invitación cuando sea posible estar en presencial con nosotros. Y estimados estudiantes, estimado público en general, es un placer saludarles y muchas gracias por estar en esta conferencia que estoy seguro va a traernos puntos de vista interesantes, novedosos, profundos. Gracias. Muchas gracias al rector de la Universidad Internacional. Está con nosotros el director de la Escuela de Humanidades, Lenguas e Internacionalización, maestro Álvaro Vergara Villanueva. Buenas tardes a todos. Doctor Atilio Borón, buenas tardes, bienvenido a UNINTER y muchas gracias por aceptar compartir su experiencia, sus conocimientos con la comunidad UNINTER. Sabemos de su apretada agenda y le agradecemos infinitamente que esté con nosotros, ¿sí? A los estudiantes presentes que están participando en este momento, seguramente va a ser una experiencia muy productiva y gratificante. Gracias. Muchas gracias, maestro Álvaro. También está con nosotros la directora del Departamento Académico de Relaciones Internacionales, la doctora Adriana Gutiérrez Díaz. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Doctor Borón, un honor para nosotros recibirlos en esta su casa, la Universidad Internacional. Bienvenido. Y les presento al profesor del Departamento Académico de la Escuela de Humanidades, Lenguas e Internacionalización, al profesor maestro Guillermo Barclay Arce, a quien le cedo la palabra para presentar a nuestro conferencista. Muchas gracias, César. Con tu permiso, señor rector, maestro Álvaro, Adriana. Doctor Borón, pues es un honor tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Como decía el profesor Álvaro, lo decía muy bien, sabemos de su apretada agenda. Es un trotamundos el doctor Borón, anda por todos lados. Y hoy nos permite un ratito de su tiempo que vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Yo solamente le voy a quitar un par de minutos. Leer el currículum del doctor Borón me tomaría media hora y eso sería un sacrilegio en este momento utilizar ese tiempo. Entonces, nada más voy a decir algunas cositas muy sencillas de las últimas puestos que ha tenido académicos del doctor Borón y de sus últimas obras que ha escrito. El doctor Atilio Borón es sociólogo, politólogo y periodista. Ha obtenido el grado de Magíster en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es Flaxo, de Santiago de Chile, y ha obtenido el PhD Doctor por la Universidad de Harvard. ¿Sí? Fue vicerrector de la Universidad de Buenos Aires en 1990 al 94 y secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, de 1997 al 2006. Actualmente, el doctor Borón es profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Avellaneda. Entre sus obras principales, voy a citar solamente 3 o 4. ¿Sí? Sabemos de la prolífica obra del doctor Borón,
pero bueno, las más importantes tal vez está Estado y Capitalismo y Democracia en América Latina, publicado por Claxo. Otra obra muy interesante, aunque su título nos pueda llegar a confundir un poquito, el doctor Borón nos va a explicar un poco de esto. Se llama Tras el búho de Minerva, Mercado contra Democracia en el Capitalismo de Fin de Siglo, publicado por Fondo de Cultura Económica en el 2000. Otra obra muy interesante es Imperio e Imperialismo, una lectura crítica de Michael Hart y Antonio Negri, también publicada por Claxo. La obra que de alguna manera es el título de la conferencia, que es América Latina en la geopolítica del imperialismo, de Editorial Luxemburgo, del 2012. Y luego hay una muy interesante también, que es La bitácora de un navegante, teoría política y dialéctica de la historia latinoamericana, también publicado por Claxo. Y el último librito, que es verdaderamente una joya, lo digo yo, que lo acabo de leer, que es El hechicero de la tribu, publicado por ACAL en el 2019, en el cual pues, ya el doctor Borón nos dirá qué es lo que intentó hacer de una manera magistral. Así es que, pues, le agradecemos mucho, doctor Borón, y le cedo, no sé, César, te paso la palabra a ti. Muchas gracias y bienvenido, doctor. Adelante, doctor Atilio Borón. Adelante Bien, con su conferencia. bien. Bueno, primero que nada, buenos días, buenas tardes, aunque sé que en México ahora todavía están ya en el mediodía. Señor rector, Espinosa Romero, maestro Álvaro Vergara, la colega Adriana Gutiérrez Díaz, Guillermo Barclay, viejo amigo, colega también. La verdad, un gusto muy grande estar acá compartiendo con ustedes en la UNINTER este diálogo, y recojo las palabras que me dijeron. Tengo realmente un enorme interés en que ni bien derrotemos a este COVID, espero que lo podamos derrotar, darme una vuelta por allá, porque realmente he estado muchas veces en el estado de Morelos y en Cuernavaca, y es una de las ciudades favoritas. Yo he vivido muchos años en México y bueno, Cuernavaca era siempre un objeto permanente de interés, de visita, de compartir con tantos amigos, y bueno, espero que salir bien librado de este enorme desafío que tenemos todos, ¿verdad? Y eventualmente dar una charla presencial allá, porque va a ser mejor que una charla que demos ahora. Vamos a tratar de que la frialdad propia de esta tecnología no nos impida establecer una relación muy vibrante y muy efectiva para tratar un tema como el de hoy. A ver, yo quería primero comenzar haciendo esta pequeña justificación, porque a veces cuando uno habla de América Latina, el imperialismo, pueden caer algunas sospechas de que uno se ha quedado, ha perdido el tren de la historia, que el imperialismo ya no existe más, ¿verdad? Pero es interesante subrayar que hoy en día buena parte, ¿no es cierto?, de los expertos de Estados Unidos en materia internacional hablan sobre la problemática de la declinación de los imperios. Y ellos asumen ahora ya, sin los remilgos que tenían en el pasado, de que, bueno, Estados Unidos es un imperio informal, de un tipo diferente al que fue, por ejemplo, el Imperio Británico, para tomar su predecesor, pero que es un imperio al fin. E inclusive, ¿verdad?, ha habido altos funcionarios de la Casa Blanca, no los presidentes, pero sí los jefes del staff de la presidencia, que plantearon más de una vez de que Estados Unidos, como centro de un poder imperial, tiene necesidades impostergables y responsabilidades impostergables. O sea que cuando hablamos del imperialismo estamos simplemente ateniéndonos a una realidad. Nos gusta o no nos gusta la existencia de imperios, yo creo que es irrelevante. El animal existe, anda por ahí, camina, tiene 4 patas, ladra, mueve la cola, es un perro. Después, si a alguien no le gustan los perros, es otra historia, pero el animal está ahí. E incluso este asesor de George Bush, en un momento determinado tuvo un altercado con unos periodistas nada menos del New York Times, a los cuales se refirió él muy despectivamente en una entrevista, ¿verdad? Y les dijo, miren, ustedes escriban lo que quieran, digan lo que quieran,
porque mientras ustedes escriben, nosotros como imperio, así le dijo él, nosotros como imperio somos los hacedores de la historia. Y ustedes están condenados nomás a escribir y van a hacer interpretaciones, pero mientras ustedes hacen esas interpretaciones, nosotros producimos nuevos hechos. Esto, digamos, lo planteó este señor, cuyo nombre en algún momento va a aparecer porque tengo el disco duro de aquí ya bastante lleno y entonces no, los nombres no brotan con la facilidad de antaño. Pero este hombre, ¿verdad? Estaba simplemente diciendo una verdad, lo dijo en el año 2002, 2003, 2004, que después muchos otros repitieron. El gran maestro, digamos, de los estudios estratégicos en Estados Unidos, que fue Brzezinski, Zygmunt Brzezinski, él lo dijo en su último libro. El último libro le dedica todo un capítulo al problema de la declinación de Estados Unidos como centro imperial. Va mucho más lejos, no vamos a hablar de eso ahora porque sería extender esto por horas, pero él hace una similitud entre la declinación de los Estados Unidos como poder imperial y el derrumbe de la Unión Soviética, nada menos, cosa que realmente me dejó a mí asombrado. Y la razón dice, bueno, nosotros estamos padeciendo los mismos síndromes que hundieron a la Unión Soviética, y hace un llamado de alerta a la clase dirigente norteamericana de que realmente hay cuestiones que están erosionando el poderío de los Estados Unidos. Esto lo escribió él hace casi 10 años, en el 2012, en donde dijo, nosotros, al igual que lo que ocurriera en la Unión Soviética, ¿verdad? Hemos creado una sociedad a dos velocidades, con un grupo de súper ricos, extremadamente millonarios, y una gran masa de la población americana que ha quedado postergada. Y eso se nota con estadísticas que son tremendas, ¿verdad? Cuando uno analiza los últimos 50 años de la vida económica de los Estados Unidos y mira la participación de los sectores medios en el ingreso nacional, va a ver que esos sectores medios prácticamente no mejoraron su participación en el ingreso nacional, que la cuota que les corresponde es la misma, mientras que si uno mira el 1% superior, el incremento es fenomenal. Y entonces él ya señalaba, es lo mismo que pasó en la Unión Soviética con la nomenclatura aquella famosa, que produjo un distanciamiento del pueblo con su dirigencia que a la larga fue fatal. Y bueno, y dice otras cosas, ¿no es cierto? Más, no me quiero extender a todo eso, pero la idea es que hay una conciencia en Estados Unidos de que realmente hay un proceso que ha comenzado de declinación, y la que se discute en los pasillos de Washington, ¿verdad? No es si la declinación se va a producir o no, porque ya se está produciendo, eso no lo duda nadie, ¿verdad? Pero lo que sí se discute es la forma que tiene esa declinación. Una forma es, ellos hacen una analogía con un avión, ¿verdad? ¿Qué puede pasar con un avión? Dice, una forma es cuando un avión directamente se viene abajo, se derrumba. Dice, esto es muy poco probable que pase. Estados Unidos no va a sufrir la misma suerte que el Imperio Romano, que se desplomó ante la invasión de los bárbaros, ¿verdad? Los bárbaros somos nosotros, entre paréntesis, ¿no? Los bárbaros somos los que estamos al sur del río Bravo y allá perdidos en las islas del Caribe. Esta es la imagen que ellos tienen. Pero eso no va a pasar. Pero es un primer modelo de derrumbe. El segundo modelo, dicen ellos, es que Estados Unidos, en este proceso de dejar de ser un imperio, va a tener lo que ellos llaman un rough landing, o sea, un aterrizaje violento. El avión viene, pero así a los bandazos, pero bueno, finalmente toca tierra, no se estrella, pero los pasajeros están horrorizados, hay quienes están rezando, haciéndose la señal de persignándose, otros que están brindando, pero un aterrizaje inolvidable, ¿verdad? De eso. Y dice, el tercer modelo es un aterrizaje muy, muy suave, lento, pasible. Dice, esto es muy poco probable. Tenemos que prepararnos para el segundo tipo de aterrizaje. Claro, esto es un diagnóstico muy duro. No se olviden ustedes que cuando se vino abajo la Unión Soviética, se desintegró todo aquello, ya pasaron 30 años, proliferaron
interpretaciones teóricas, académicas, diciendo de que el siglo XXI sería el siglo americano. No solamente hubo quienes hablaron de eso, se crearon institutos especializados, se crearon fundaciones, la más célebre de todas, la Fundación para el Nuevo Siglo Americano, for the New American Century. Ahí en donde estaba Condoleezza Rice, estaba el equipo que acompañó a Bush, ¿verdad? Básicamente se reclutó de esa fundación. Que Zbigniew Brzezinski criticó porque dijo que esa idea de que el siglo XXI sería un siglo americano era una idea infantil, dijo él. Es childish, una cosa muy infantil, porque el mundo es muy complicado. Y Estados Unidos tiene que tratar de luchar para mantener su primacía, pero pensar de que ante la desaparición de la Unión Soviética ya no quedaban, ¿verdad?, rivales a la vista o no surgirían rivales a la vista, fue un error imperdonable. Y él dice, y nuestros gobernantes no pueden cometer ese error. Y Brzezinski tenía razón. Por eso, cuando hoy, perdón, uno escucha al presidente Joe Biden, ¿verdad?, diciendo de que Estados Unidos tiene que asumir de nuevo su papel de liderazgo en el sistema internacional. Bueno, simplemente una expresión de deseos. Cuando él escribe, no solo ya lo dice, escribe en el Foreign Affairs del mes de marzo-abril del año pasado, a inicios de la pandemia, cuando la revista le pide a él que explique lo que sería su proyecto de gobierno en víspera de las primarias norteamericanas, pero bueno, a él lo invitaron a que escribiera, a ver cómo serían los perfiles de su política exterior, de su política económica, y él escribe un documento muy interesante, son casi 20 páginas, hecho por sus asesores normalmente, él les habrá puesto su impronta personal, pero en ese documento a mí me llamaron la atención dos cosas. Primero, la belicosidad de ese texto, del Foreign Affairs, marzo-abril del 2020, en donde se permite decir que el señor Xi Jinping es un matón textual, un matón que mantiene a millones de sus compatriotas en campos de concentración haciendo trabajo forzado. Una cosa impresionante, que el propio New York Times, comentando eso días después, dijo que esto es un error imperdonable, dice, porque el equipo de Biden jamás deberían haber permitido que el presidente escribiera una cosa así. Y si la escribió, tenían que habérselo tachado, porque puede no gustarnos China, podemos tener una competencia económica muy fuerte con China, pero llegar al nivel del insulto a ese. Bueno, y no solamente insultó a Xi Jinping, insultó también a Vladimir Putin, de quien dijo que era un ladrón, un corrupto, un sinvergüenza, un Estado canalla, un Estado fallido. Digo, está diciendo eso este señor, se lo dijo a la primera potencia económica del planeta, que hoy es China, no es más Estados Unidos, según la OECD, o sea, no es mi opinión, ¿verdad? Todos los indicadores que se manejan demuestran eso. Y en segundo lugar, está insultando a quien es, sin ninguna duda, la segunda potencia militar del planeta, como es Rusia. Entonces, esto habla de una cierta desubicación de la dirigencia norteamericana, que se resiste tercamente a reconocer de que hay un mundo que ha cambiado y que ha cambiado mucho. Y que ha cambiado mucho, ¿verdad?, en buena medida por errores que la política estadounidense ha cometido en el sistema internacional. Errores no forzados, como se diría en el tenis, ¿verdad?, y que hace que Estados Unidos, ellos ya lo reconocen, tenga amigos cada vez más vacilantes y enemigos cada vez más determinados y más resueltos a dar la pelea. Cuando él entonces habla de que Estados Unidos, dice, debe ponerse en la cabecera de la mesa,
Y esto supone que es una larga mesa, ¿verdad?, con una cabecera, y que Estados Unidos se sienta ahí, está cometiendo un error garrafal, que ha sido señalada por algunos autores, ¿verdad? Porque esa mesa alargada con una cabecera ya no existe más. Ya no existe más. Lo que hay en su lugar es una mesa trilateral, una mesa de 3 lados. En un lado está Estados Unidos, en el otro lado está China y en el tercer lado está Rusia. Le guste o no le guste a Estados Unidos, es irrelevante. ¿Por qué? Porque los datos, ¿verdad?, hablan por sí solos. Datos que, por ejemplo, ha divulgado mucho el expresidente Jimmy Carter. Jimmy Carter ha sido un hombre que está muy mayor ya, está muy mayor él, pero conserva mucha lucidez y ha estado diciendo cosas realmente impresionantes en los últimos años, ¿no?, a propósito de esta declinación de la primacía norteamericana. Dice, nosotros hemos perdido la primacía porque hemos invertido una enorme cantidad de recursos en librar guerras en el exterior. Y hemos malgastado nuestro dinero en armas, ¿verdad?, mientras China invertía en ciencia y tecnología. Entonces, y era un cálculo, que así de memoria puede haber un año o dos de diferencia, dice, en nuestros 225 años de vida independiente, solamente 19 hemos vivido sin guerras. Todo el resto de ese periodo, está la cita, lo hizo él en un sermón que hizo en una iglesia protestante, el nombre muy religioso, y el famoso sermón dominical hace un par de años, ahí en Georgia, en el pueblito de él, no recuerdo bien el nombre, pero después les puedo pasar todos los datos al maestro Guillermo para que lo difunda. Él dijo, hemos pasado en guerra todo ese tiempo, salvo 19 años. Entonces, por algo, China nos saca la delantera. En varios terrenos. Cuando yo les dije China hoy es la mayor economía del mundo, cuando uno hace los cálculos en función de la paridad del poder adquisitivo, sin la menor duda. Pero además hay una razón más importante por la cual todavía China ejerce esta gravitación. Es que China es el primer socio comercial o financiero de 144 países en el mundo. Situación que nunca antes logró Estados Unidos, ni siquiera en el apogeo de su predominio después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, China ha logrado, ¿verdad?, convertirse en primer socio comercial y financiero de 144 países. Esta es la razón de todo el pleito, la bronca que hay, ¿verdad?, entre el gobierno de Biden, el anterior, con Trump, y China, porque es un gran rival, pero un rival que le sacó ventaja, que no se pensaba, que nunca se pensó que China podía llegar a hacer eso. A ver, hay una tendencia en la dirigencia estadounidense a subestimar los problemas, ¿no?, que es algo que Brzezinski siempre señalaba, la tendencia negacionista, no querer ver la realidad, la negamos. Bueno, pues la realidad china se impuso, ¿verdad? Y entonces, en esa mesa trilateral, no hay cabecera, hay un lugar para Estados Unidos que por supuesto sigue siendo una enorme potencia. Es la mayor potencia militar, ¿verdad?, del planeta. Pero siendo la mayor potencia militar del planeta, como dicen varios investigadores americanos, sin embargo no puede ganar muchas guerras. No puede ganar guerras. Fíjense que ahora se están yendo de Afganistán, después de haber estado 20 años en Afganistán, y Afganistán, les digo, es uno de los países más pobres y atrasados de Asia. Afganistán no es Corea del Sur, Afganistán no es Japón, es uno de los países más pobres, altamente ruralizado, con poca vida urbana, enormes niveles de analfabetismo, ¿verdad? Hace 20 años que están ahí, el ejército más poderoso del mundo bombardeando con drones, con aviones, con tropas especiales, con comando, y no pueden ganar la guerra.
Y esto hoy en día es material que se discute mucho en Estados Unidos. ¿Qué nos pasa? Bueno, pasa que la guerra ha cambiado hoy. La guerra no es como era antes. Quien tenía tanques y aviones, ganaba la guerra, pues hoy no hace falta más cosas. Hace falta, ganar la guerra significa ganar la conciencia de aquella población contra la cual se ha declarado una guerra. Y ahí ellos han fracasado por completo, después de 20 años, ¿verdad? Han salido empatados en Irak, con un costo humano fenomenal, dicen todos, el empate, no ha habido victoria. Fueron derrotados en Vietnam. Tuvieron que dar marcha atrás en el ataque que pensaban hacer en contra de Corea del Norte. Porque Corea del Norte, recordarán ustedes los incidentes que hubo entre el presidente Donald Trump y Kim Jong-un, que parecía que iban a irse a las manos. Y sin embargo, el coreano aquel logró que Trump fuera a visitarlo allá. Y después tuvieron una segunda reunión. ¿Y por qué? Bueno, porque resulta que ese señor dispone de armas nucleares. Y esto es un elemento disuasivo muy, muy importante. Y me parece a mí que es un dato muy, muy significativo a tener en cuenta. ¿Quiénes convencieron a Trump de que tenía que dar marcha atrás en esa ofensiva verbal en contra del líder de Corea del Norte? Bueno, fueron los embajadores de Corea del Sur y de Japón en Washington, quienes fueron a visitar a Trump y le dijeron, mire, usted está, es muy, muy prepotente y es muy confiado, ¿verdad? Que su fortaleza va a doblegar a los coreanos del norte, pero le tenemos que decir que hoy en día la moderna tecnología de la guerra hace que ya en la famosa teoría del first strike, del primer bombardeo, ya no es más válida. Porque hoy en día ya aún un país que ha sufrido un primer bombardeo devastador, aún ese país, aún un país pequeño, tiene capacidad para producir un cierto efecto retaliatorio. Y dice, y tenemos nosotros a Seúl a menos de 250 kilómetros de la frontera con Corea del Norte. Seúl queda reducida a cenizas y Tokio corre más o menos la misma suerte. Y eso fue la gran presión que sintió Donald Trump, que sus grandes aliados en el sudeste asiático dijeron, mire, pare la mano porque ese es un loco. Y usted está alimentando la locura del coreano aquel que de repente se enoja, ¿verdad? Y empieza a apretar botones y acá desaparece Seúl y desaparece Tokio. Y si no desaparece, quedan devastadas. Entonces, esta es la nueva realidad mundial. Y Rusia, que por supuesto, Rusia sigue siendo un país, a ver, Rusia sola es tan grande como toda Sudamérica, un poquitito menos, solo, ella sola más que Argentina, Brasil, Colombia, Chile, todos sumados somos más o menos como Rusia. La mayor reserva de agua dulce del mundo, el acceso privilegiado al Ártico, ¿no es cierto? Una tecnología nuclear de primerísimo nivel y un desarrollo de la industria armamentística fenomenal, ¿verdad? Al punto tal de que ellos disponen de algo que Estados Unidos está tratando de conseguir y que todavía no tienen capacidad de producción militar en gran escala, que es cohetería hipersónica. Rusia la tiene hace varios años ya. Entonces, es un actor fenomenal. Entonces, este es el cuadro hoy. El gran cuadro, el gran fresco de las relaciones internacionales hoy, tiene que tener en cuenta estos tres actores. En un difícil equilibrio. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos contaba en el pasado con dos respaldos, dos aliados muy significativos, que eran por una parte la Unión Europea y por la otra Japón. ¿Qué fue lo que pasó con esos aliados? Bueno, la Unión Europea se ha debilitado extraordinariamente, ¿verdad? Los países europeos ya ni siquiera tienen condiciones de establecer un cierto orden, una cierta previsibilidad internacional en el
antepatio de su propio territorio, o sea, el Medio Oriente. No tienen condiciones siquiera para eso. Y por lo tanto, su gravitación internacional se ha visto muy, muy disminuida. Y al mismo tiempo, Estados Unidos alentó algo que debilitó mucho a la Unión Europea, que fue el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La salida del Reino Unido de la Unión Europea fue un gravísimo error cometido por la señora Theresa May y ratificado después por Boris Johnson, porque realmente no solamente debilitó a la Unión Europea, debilitó también al Reino Unido. Hoy en día no cuenta, es decir, en las grandes ligas donde se discuten los asuntos mundiales, no se sienta ningún país europeo, cuando antes la presencia de Gran Bretaña, Francia, era condición indispensable. Ya no más, ya no más. Y esto tiene que ver con una política que no arranca con Donald Trump, no cometamos ese error. Esa política viene de mucho antes. Viene, yo diría, por lo menos desde los años del primer Bush, cuando viene todo este énfasis en la globalización y la idea de la superpotencia única de los Estados Unidos, se acentúa con el derrumbe de la Unión Soviética y la creencia de que, bueno, Estados Unidos ya no necesita aliados, sino que tiene que tener peones, peones que ejecuten las órdenes que ellos dan. Y eso ha terminado por alienar a buena parte de los países europeos, ¿verdad? La señora Angela Merkel, por ejemplo, está muy enojada con los varios gobiernos, con los americanos con los cuales ella tuvo que lidiar. Fundamentalmente tuvo que lidiar con la fase final de Bush, después con Obama y luego con Trump. ¿Por qué? Porque están saboteando o están presionando a las empresas alemanas para no colaborar en culminar la construcción del gasoducto que de Rusia llegaría a Alemania, sería el segundo, y que para Alemania es fundamental, porque la tercera parte de la planta industrial alemana funciona con el gas que le viene de Rusia, en función de acuerdos que vienen de la época soviética. Esto no es una cosa de Putin, una maniobra de Putin para destruir a Estados Unidos. Fue un acuerdo hecho entre dos vecinos. Digo, la Unión Soviética tenía mucho gas, Alemania necesitaba gas. Hicieron el gasoducto, el primero, y ahora están haciendo un segundo, ultramoderno. Estados Unidos cree que va a acrecentar su presencia en Europa, vetando la terminación de ese gasoducto. Lo van a terminar porque faltan muy pocos kilómetros, falta poco más de 100 kilómetros para terminar un gasoducto que viene del norte de Rusia, de Siberia, directamente hasta uno de los puertos de llegada de Alemania. Ahora, ¿por qué Estados Unidos está en este plan? Bueno, porque a Estados Unidos se le acabó el cuentito del fracking y tiene una enorme disponibilidad de gas sobrante. El problema que tiene es que el gas norteamericano hay que llevarlo en barcos gasificadores y desgasificadores, lo cual lo hace mucho más lento y mucho más caro, y es la razón por la cual los alemanes dicen, pero si tengo un caño directamente que viene de Rusia hasta Alemania, ¿para qué voy a esperar que venga un barco que además tiene un efecto contaminante mucho mayor, es mucho más inseguro, más riesgo de explosión o de accidente, etcétera, y encima paga más del doble? ¿Qué hace Estados Unidos? Entonces, sanciones a empresas alemanas, a empresas francesas, a empresas dinamarquesas que están todas involucradas en la construcción de ese gasoducto. La misma Shell, la empresa holando-británica, ¿verdad?, involucrada en todo eso. Estados Unidos con sanciones. ¿Y qué hace? Moviliza a sus peones locales. ¿Por qué? ¿Quiénes son los peones locales? Y fundamentalmente son Polonia, Ucrania y República Checa. ¿Y por qué se meten estos en el medio? Bueno, porque los viejos gasoductos pasan por ahí y pagan un peaje.
Entonces, antes de llegar a Alemania, hay que pagar el peaje en Ucrania o el peaje en Polonia, y esa cifra que pagan las empresas que están administrando un consorcio ruso-europeo que maneja esos gasoductos, por supuesto, tienen que pagar esos peajes para beneficio de los gobiernos de Ucrania, de Polonia, de República Checa, de Eslovaquia también. O sea que acá lo que hay no es una defensa de los valores de la democracia, no es los derechos humanos, no es el preso político que pueda tener Putin, es simplemente una cuestión de billetes, de los pesos. Estos de Europa Central no quieren perder el peaje, porque una vez que el Nord Stream, como le llaman, ¿verdad? La corriente del norte, el gasoducto subacuático que pasa, pero, ¿verdad?, de Rusia a Alemania por aguas continentales, digo, aguas internacionales, una vez que eso empieza a funcionar, ya los otros entran en decadencia. Y entonces Estados Unidos, de alguna manera, al alimentar todo esto, ha debilitado su alianza con los países europeos. Y lo mismo ha ocurrido con Japón. Entonces, piensen ustedes, sobre todo los estudiantes que están mirando esto, las estudiantes, los estudiantes que están mirando esto, piensen en el mapa de Eurasia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que muestra el mapa de Eurasia? El mapa de Eurasia muestra una pequeña parte, que es lo que los chinos a veces con cierta malicia llaman la península europea, porque es muy pequeña. Cuando uno mira el mapa bien, se da cuenta que el grueso de todo aquello comienza prácticamente en Europa Oriental y básicamente en Rusia, hasta llegar al extremo casi enfrente a Alaska, o sea, la península europea. Un grupo pequeño de países muy ricos, muy poderosos, ¿verdad? Pero que ya son aliados de poca utilidad para los Estados Unidos. Y en la otra punta, ¿cuál es la plaza fuerte que tenía Estados Unidos? En un momento determinado, una gran potencia económica, Japón. Japón está en una crisis gravísima. Japón, el Estado japonés, tiene un nivel de endeudamiento público que equivale a 2,5 veces el Producto Bruto japonés. O sea, fíjense en la locura. Imagínense si en México surgiera alguna estadística, alguna denuncia de que el actual gobierno tiene un endeudamiento que equivale a 2,5 veces el Producto Bruto mexicano. Digo, estaría ya el caos absoluto, ¿verdad? Y por supuesto el gobierno fulminado con todas las críticas por incapaz, corrupto, venal, todo. En Japón, eso es lo que está pasando. Son los propios datos estadísticos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Internacional, con sede en París, un organismo de los países, ¿verdad?, del mundo desarrollado. Ellos dicen, escandalizados sobre el caso de Japón. O sea, un Japón debilitado como potencia económica, que ya no es lo que era hace 40 años atrás, y un Japón con un problema creciente de deslegitimación en su zona de influencia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos presionó a Japón para que se modificara un artículo de la Constitución del Japón que impedía la salida de tropas japonesas fuera del territorio japonés. Porque, con toda razón, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, muchos constitucionalistas dijeron que una de las causas del precio terrible que pagó Japón por su participación en la Segunda Guerra Mundial, recuerden las 2 bombas atómicas, únicas bombas atómicas que cayeron sobre 2 ciudades, fueron arrojadas por Estados Unidos en 2 ciudades japonesas, en Hiroshima y en Nagasaki. Y entonces la constitución de la posguerra en Japón decía, nunca más nuestros soldados van a salir del territorio japonés. El amigo Obama, que es tenido como uno de los presidentes más progresistas que ha habido en los Estados Unidos, que en algunos aspectos de política interior quiso ser, pero no lo pudo hacer. Pero en política exterior cometió desastre y medio. Obligó a los japoneses a abolir esa cláusula. ¿Y cuál ha sido el resultado? Un
una profundización del resentimiento en contra de Japón. Porque la verdad que cuando uno va a alguno de aquellos países que yo tuve la suerte de conocer, hay inclusive en Vietnam, hay un hondo resentimiento con Estados Unidos a nivel popular, pero ese resentimiento es todavía mayor con Japón. Y mismo en Corea del Sur. Corea del Sur, el Museo de la Ocupación Japonesa de Corea del Sur, yo les aseguro que les pone los pelos de punta cuando ven los registros, los testimonios que los coreanos fueron recogiendo sobre los horrores cometidos por la ocupación japonesa en Corea. Por eso, con este cambio inducido por el presidente Barack Obama, el resultado fue que el prestigio internacional del Japón se vino al suelo y el reconocimiento internacional del Japón se vino al suelo. No lo quieren. Entonces Estados Unidos está ahora, como decía yo al principio, con aliados mucho más vacilantes. Sí, Japón siempre va a acompañar a Estados Unidos, Corea también, pero no con el entusiasmo ni con la disposición de ánimo del pasado. Y los países europeos lo mismo. Entonces, este es el problema, ¿verdad? Que en este momento es tan importante y que tiene un impacto tremendo sobre nosotros en América Latina. Porque América Latina es la parte del mundo que más le interesa a los Estados Unidos, ¿verdad? Y les digo a ustedes que el país más importante del mundo para Estados Unidos es México. A pesar de que a veces van a ver ustedes a funcionarios norteamericanos que dicen, no, México no, en México somos amigos, tenemos el tratado, eso no hagan caso para nada. Es el problema número uno que tiene Estados Unidos es México. Mucho más importante que Israel, mucho más importante que cualquier país europeo, ¿verdad? Porque bueno, es lo que los expertos militares norteamericanos llaman claramente el talón de Aquiles de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Somos un país muy seguro, tenemos una frontera norte absolutamente controlada, que es la frontera con Canadá. De hecho, Canadá prácticamente es un departamento, un estado informal de los Estados Unidos. Tenemos dos enormes océanos que nos protegen, el Atlántico y el Pacífico, pero tenemos un talón de Aquiles que se llama México. Y no solamente por México, sino por todo el Triángulo Norte, por todo Centroamérica, por toda Colombia, Venezuela, países que pasan por México para meterse dentro de Estados Unidos. Entonces, ahí estamos nosotros tironeados en esa confrontación, y México está en la primera línea de esa batalla, porque por una parte, México no puede prescindir de los datos de la realidad internacional. Y los datos de la realidad internacional hablan de una potencia en declinación, ¿verdad? Y hablan de una superpotencia fenomenal. Sobre todo cuando uno tiene que mirar, ¿no es cierto?, los datos que hablan de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Y yo les voy a mostrar una pequeña laminita que hubiera querido, pero acá creo que se puede ver muy bien. Fíjense ustedes para tener una idea de lo que es China, ¿verdad? Lo que consumió China en cemento en apenas 3 años fue 46% más que lo que Estados Unidos utilizó en todo el siglo XX. Acá lo tienen. Este es un dato oficial de la Oficina de Información Mineral del gobierno de los Estados Unidos. Esta es la realidad. China es una cosa, digamos así, un mamut gigantesco, y Estados Unidos sí es un perro de caza muy bien entrenado, pero el mamut es un mamut. Y cuando miramos, ¿verdad?, algunos aspectos más sofisticados, ¿verdad? Por ejemplo, miren esto, ¿verdad? China está a la cabeza nada menos que en inteligencia artificial. Y acá hay otro dato de un organismo que no es oficial del gobierno chino, la Nikkei Asian Review, que es una revista japonesa. China
hoy en día, en el 2018, registró más de 30.000 patentes en inteligencia artificial, 10 veces más que hace 5 años y 2 veces y media más que las patentes registradas por Estados Unidos, a quien sobrepasó en la carrera por la inteligencia artificial en el 2015. Acá pueden ver esto muy bien. ¿Se dan cuenta? Este acá es el problema. El problema no es que Xi Jinping es un matón o que tiene... El problema es que Estados Unidos ha perdido esa carrera. Y Jimmy Carter dijo las razones por las cuales estamos atrasados es porque hemos invertido en guerras que no nos produjeron nada y los otros invirtieron en ciencia y tecnología. Y vienen invirtiendo en ciencia y tecnología hace 40 años. Entonces, América Latina está en esa situación tan límite. Por una parte, tiene que evidentemente buscar alianzas con las nuevas potencias emergentes del sistema internacional. No puede quedar enfeudada, ¿verdad?, a los Estados Unidos. Acá hubo una delegación, una gira, que hicieron 3 funcionarios del gobierno de Estados Unidos por Colombia, Uruguay y Argentina, presidida por Juan González. Juan González es la persona que en el Consejo Nacional de Seguridad está encargado de los asuntos del hemisferio occidental. Bueno, ¿qué le vino a decir Juan González al presidente argentino? Le dijo, mire, a nosotros nos preocupa que China ingrese con su tecnología de 5G, ¿verdad?, a la Argentina. Y nosotros estamos trabajando muy duro para tener esa tecnología. No la tenemos como tienen los chinos. Y entonces la respuesta del presidente argentino fue, pero usted me está pidiendo que yo me quede atrasado con una tecnología que me permite, por ejemplo, facilitar los procesos de producción industrial, que me permite facilitar los procesos de utilización de la inteligencia artificial y la robótica, esperando a que ustedes logren emular a los chinos y luego suponiendo que van a tener la buena predisposición de darnos esa tecnología. Mientras que los chinos ya la tienen, a mí me dicen, viene, te la vamos a dar y vamos a hacer las inversiones en infraestructura para que llenar el país de antenas capaces de transmitir en 5G. Para quienes no están muy en el tema, les digo que este aparatito, no sé, ¿hay 5G en México o ya o no? Hay. Bueno, la 5G es una tecnología de punta, es impresionante. Ahora, los campeones en 5G son los chinos. Y es una tecnología donde estos aparatos funcionan de manera 100 veces más rápida y con mayor amplitud de banda que la tecnología 4G. Entonces, China, con todo eso, evidentemente es un actor protagónico en América Latina. Y estamos por eso sufriendo las presiones de Estados Unidos que nos dicen, aléjense de China. Y bueno, ellos, Estados Unidos, tienen que hacer su juego, pero nosotros en América Latina tenemos que mirar a nuestros intereses, ¿verdad? Porque el presidente John Adams de Estados Unidos fue quien acuñó una frase que a mí me gustaría que los gobernantes de América Latina la aprendieran de memoria, cuando Adams dijo, Estados Unidos no tiene amistades permanentes, tiene intereses permanentes, ¿verdad? Y bueno, México tiene intereses permanentes, máxime con esa frontera. Y lo mismo países como Brasil, Argentina, Colombia, Chile, tenemos intereses. Queremos preservar América Latina como zona de paz. Esta es una zona de las más pacíficas del mundo, comparadas con Asia, con África, y en cierto sentido todavía con ciertas partes de Europa. Una zona muy pacífica. Pero corremos el riesgo de que Estados Unidos nos arrastre en esta confrontación, que comienza como una confrontación comercial, pero que puede terminar como una confrontación bélica de gran escala, con armas letales como hay en este momento. Entonces, América Latina, claro, para Estados Unidos, cuando yo decía que era lo más importante por muchas razones. Ahí en mi libro yo explico todo esto con lujo de detalle. Tenemos casi la mitad del agua
potable del planeta con apenas 9% de la población mundial. Y el tema del agua es un tema de una gravedad enorme. Ustedes saben que hay ya lo que se ha desarrollado bajo el nombre de water grabbing, o sea, grandes barcos del tamaño de los petroleros que simplemente ingresan en ríos interiores de América Latina, de África o de Asia, simplemente para robarse el agua. Y se llevan el agua allá para el norte. Esto está pasando ya. No es un delirio. Busquen ahí en Google water grabbing y van a ver toda la bibliografía que hay. Hay hasta un observatorio internacional para el robo del agua. Y América Latina tiene agua, pero de sobra. Pero claro, si nos roban el agua, vamos a estar con problemas. Tiene los minerales más importantes del momento. No solamente el petróleo, ¿verdad? El gas, los hidrocarburos, pero tiene tierras raras, no mucho, pero tiene litio. Las mayores reservas mundiales del litio están en el triángulo formado por el sur de Bolivia, norte de Argentina, norte de Chile. Ahí está el 80% del litio mundial. Y el litio es decisivo para toda la informática, para todos los celulares, computadoras, tablets, cámaras fotográficas, filmadoras, satélites, para todo eso litio lo tenemos acá. Coltran, otro mineral estratégico. Venezuela, uno de los productores mundiales, depósito más importante de coltran del mundo. Entonces, América Latina importa por eso. Importa porque tenemos la mitad de la biodiversidad del planeta Tierra. Y la biodiversidad es la base de todas las desarrollos de la industria farmacéutica, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas razones por las cuales este continente es de una importancia enorme. Y es un continente que tiene, ¿verdad?, además de todo ese potencial fenomenal de desarrollo. De manera tal que vamos a estar metidos en esa puja, nos guste o no nos guste, nos van a meter. Y tenemos que conservar la cabeza fría para saber identificar nuestros propios intereses. Como México, como América Latina, como el Caribe, como región. Tratar de evitar de que nos metan a nosotros en un choque que no es nuestro. La pelea de Estados Unidos con China y con Rusia es un tema de ellos. No tenemos nada que hacer ahí. Y si se nos invita a ir a la refriega, no tenemos que ir. Sería el peor error que podemos hacer, pensando en una perspectiva de largo plazo, futuro. La historia no termina hoy. México no se acaba con el turno del presidente López Obrador, o con el turno de Barack Obama, o con el turno presidencial de Joe Biden. Lo mismo la Argentina no termina con Alberto Fernández. Digo, son países que tienen un futuro por delante. Y en este escenario internacional tan complejo, tienen que evitar involucrarse en peleas que no son nuestras peleas. Y me parece que eso debería ser un principio fundamental de la política exterior. Bueno, yo creo que he abusado más de la cuenta de la paciencia de ustedes. Interrumpiría aquí. Maestro Barclay, ¿qué me dice usted? ¿Cómo sigue esto? Ahora, cuénteme. Sí, no. César, sería que se han hecho ceremonias. Yo creo que se abriría una sesión de preguntas. Así es exactamente. Muchísimas gracias, doctor Atilio Borón, porque de verdad es que excelente conferencia, muy interesante, y tenemos algunas participaciones de nuestros estudiantes y las personas invitadas a través de las redes sociales. Muy bien. No te oímos, César. No te oímos. Ya, gracias. Estaba acá, teníamos un ruido y le bajamos. Empezamos con las preguntas. Una de las preguntas, doctor, es, si bien es cierto, como usted lo dijo, en América Latina, sobre todo en México, un país rico en minerales, sin embargo, las concesiones y permisos para explotar estos minerales están a cargo de empresas internacionales como Canadá y Estados Unidos.
¿Cuál es su opinión? Como es el oro y el litio. ¿Cuál es su opinión? Bueno, pues yo creo que, a ver, si ya están operando y tienen esa presencia en la industria minera de México, hay que ver si hay un marco regulatorio que permita preservar los intereses en materia de medio ambiente, de relaciones sociales en México y, de ser posible, ir avanzando en el desarrollo de empresas nacionales mexicanas, que no necesariamente tienen que ser empresas del Estado, pueden ser empresas públicas, pueden ser empresas mixtas, ¿verdad?, entre el capital privado y el capital público, porque eventualmente es muy importante que México tenga la capacidad de procesamiento de esos minerales y, mientras tanto, garantizar una buena legislación para que se paguen los royalties que corresponden y que se preserve el medio ambiente mexicano. Así es, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, nos habló de China, si bien es cierto que China lleva ya poco más de 50 años con esa línea para ser esa potencia económica mundial. ¿Qué necesitaría México, doctor Atilio? ¿Qué necesitaría México para empezar a llevar esa dirección? ¿Este gobierno actual ayuda a esa dirección? La verdad que no les sabría decir si este gobierno ayuda o no, es un tema muy complicado porque tendría que ponerme a mirar estadísticas, análisis. Lo que sí digo es que claramente hay algo que México y Argentina y la América Latina puede aprender de China, y es la consistencia en la aplicación de una política determinada. O sea, los chinos durante 40 años mantuvieron como elemento prioritario una inversión en ciencia y tecnología del más alto nivel, con grandes programas de becas, grandes programas de formación, incorporación de maestros venidos por un tiempo desde Estados Unidos, Canadá, Japón, Europa, etcétera. Y ese programa, a diferencia de lo que suele ocurrir en América Latina, donde los programas se lanzan, luego languidecen, luego se recuperan, etcétera, ese programa en China se mantuvo durante 40 años. Y los resultados están a la vista. O sea, la continuidad de esa política es lo que garantiza. Yo no sé por eso qué está haciendo este gobierno, qué es lo que hizo el anterior, pero me parece que cualquiera que sea el gobierno, importante fijar una meta. Y además en México hay recursos humanos de muy alto nivel, pero tiene que haber una inversión en el sector de ciencia y tecnología mucho más grande que la que en este momento, yo recuerdo las cifras, tiene México, ¿verdad? Y me parece que esa es la garantía de que se va a poder lograr avanzar en la dirección correcta y emular en algún sentido los grandes logros de China. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿será que América Latina o todo el continente americano necesita hacer una alianza como la Unión Europea para evitar o estar a la par en cuanto al poder con Estados Unidos, hablando sobre todo, como ahora en la pandemia, de salud, las vacunas que ha tenido Estados Unidos, que está por terminar su vacunación de todos los ciudadanos, en comparación de los países latinoamericanos que llevan apenas 5 o 10%? Bueno, yo creo que evidentemente que la unión entre los países de América Latina es un dato fundamental. Pero si América Latina se une, se convierte en un actor poco conveniente para los Estados Unidos, que prefiere tener a este continente desunido, ¿verdad? Porque en la medida que lo mantiene desunido, recordemos la vieja norma que tenían los romanos, divide e impera, ¿no es cierto? O sea, divide a las regiones y luego es el que tiene el, el el trofeo, o mejor dicho, el cetro de la dominación. Yo creo que América Latina, por ejemplo, podría hacer un gran avance en materia de la vacunación si hubiera un acuerdo entre México, Argentina, Cuba, Brasil para la fabricación de vacunas, porque son los países que tienen mayor desarrollo de la industria biotecnológica. Y a mí como argentino, ¿verdad? Y en parte como mexicano, que también lo soy, me cuesta entender cómo un país pequeño y bloqueado como Cuba
está a punto de tener vacunas propias y nosotros estamos dependiendo todavía de vacunas que nos den laboratorios privados de otros países. El caso de Argentina, digamos, por ejemplo, estamos dependiendo de que llegue la vacuna AstraZeneca, fabricada en la India, que ahora con la eclosión brutal de contagios que ha habido en la India no creo que nos vaya a llegar. Estamos dependiendo de las vacunas de la China, de la vacuna rusa. Si hubiera habido una coordinación de esfuerzos entre estos 4 países, digo estos 4 porque son los que tienen los mayores desarrollos en la industria de la biotecnología, hubiéramos podido fabricar una vacuna propia y tenerla a disposición para nosotros, y bueno, pero desgraciadamente no se hicieron así las cosas, y bueno, y además no podemos confiar en la solidaridad internacional. Canadá tiene 7 veces más vacunas que las que necesita para vacunar a toda su población. Con una parte de eso se podría vacunar a todo México. Sin embargo, Canadá, a pesar del acuerdo, del libre comercio, etcétera, no le ha dado ni una vacuna a México, ¿verdad? Y Estados Unidos lo mismo. Estados Unidos ahora está vacunando turistas, pero ojo con eso, no es que ya vacunaron a todos, ¿eh? Hay mucha gente que no se ha vacunado todavía en Estados Unidos y la pandemia no ha sido todavía derrotada, eso lo dice el doctor Fauci, que es ese hombre al cual Donald Trump no le dio la menor atención. Pero redondeando, sí, si hubiéramos tenido esa integración, esa articulación entre países, estaríamos hoy mucho mejor plantados ante la amenaza de la pandemia. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Tenemos mucha participación de los estudiantes y de los invitados especiales en las redes sociales. Dice otra pregunta, ¿considera que la dolarización podría ser erradicada por China? No, mire, no sabemos, no creo del todo. El dato objetivo hasta ahora es que el dólar tiene una presencia declinante en el comercio internacional. Eso sí, de ahí a que la dolarización vaya a ser erradicada, no creo de ninguna manera, pero sí creo que, por ejemplo, el dólar va a ser una moneda de decreciente importancia en los asuntos económicos internacionales en el futuro. De hecho, ya, por ejemplo, en la relación entre China y Japón es hoy por hoy la tercera economía o cuarta economía del mundo, ¿verdad? Se hace con intercambio de monedas locales. La relación entre China y Rusia también, y varios otros países. O sea, hay una tendencia a ir dejando el dólar para un cierto conglomerado regional, geopolítico, pero ya no es como era antes, que era la única moneda de cambio mundial. Gracias. La siguiente pregunta dice, como usted lo escribía en su libro, el capitalismo es la única manera de detener el calentamiento global. Sin embargo, ¿cree que hay alguna otra forma de detenerlo continuando con el capitalismo? Bueno, no creo que haya dicho exactamente eso yo en mi libro. Me parece que ha habido ahí, es decir, lo que digo es que el capitalismo es lo que impulsa el calentamiento global, ¿verdad? Y creo que por eso me parece que es importante tener en cuenta que ello, ¿verdad? Incluso autores norteamericanos, mismo de la Harvard Business School, por ejemplo, para que vean, gente que está en el ambiente empresarial, ya están hablando del fracaso de los sistemas de regulación de los mercados y la subestimación del problema del cambio climático, porque fue subestimado precisamente porque se beneficiaba de esa manera a empresas de los Estados Unidos y a la lógica del capitalismo. A ver, en otras palabras, capitalismo es un sistema extraordinariamente productivo, no hay la menor duda de eso, pero tiene dos problemas que en este momento ya hay cada vez más gente diciendo son dos problemas insalvables, que eso lo hace a costa de una destrucción acelerada del medio ambiente, y si se destruye el medio ambiente, nosotros como especie no tenemos futuro. ¿Por qué? En la medida en que se contaminen las aguas, el aire, los bosques, la tierra, etcétera, ahí ya la misma supervivencia de la especie humana la que está en cuestión. Esto no es un problema menor, es un problema de una gravedad fenomenal. Y el segundo problema es que el capitalismo tiene una enorme capacidad de producir riqueza,
pero cero capacidad para distribuirla. No digo distribuirla así irresponsablemente, pero por lo menos evitar que haya una hiperconcentración. Fíjense, por ejemplo, ustedes que en Estados Unidos, muchos de la gente que ha salido a la calle después de la crisis del 2008, ¿verdad? El movimiento Occupy Wall Street, ¿verdad? Salían diciendo somos el 99%, hablando de que somos la gente que quedó al margen de este proceso de crecimiento de la economía americana. Entonces, el capitalismo tiene ese problema. ¿Y cuál es el desemboque de esta situación de concentración de la riqueza? La deslegitimación política. El auge de gobiernos populistas, progresistas o lo que sea, porque ante esa concentración de la riqueza, entonces cada vez hay más gente que de alguna manera se rebela en contra del capitalismo. Se rebela por izquierda, se rebela por donde sea, pero se rebela. Y esto, fíjate, que en la última cumbre de Davos, que es la cumbre económica mundial, ahí apareció este problema dicho por los empresarios. Tenemos que resolver este problema porque, y ahí redondeo la respuesta, por primera vez en la historia, en las encuestas de opinión de los Estados Unidos, al grupo de personas de menos de 30 años de edad, cuando le preguntan qué sistema económico usted favorece, una economía capitalista o una economía socialista, por primera vez en la historia aparece una mayoría a favor de una economía socialista. Y lo que allá en Davos dijeron, dice, cuidado, porque estos son la gente del futuro, la gente que se viene. Y esta gente por algo está dándonos este mensaje, por algo está dándonos este mensaje. Entonces, este yo creo que es el grave problema con que enfrenta el capitalismo, la destrucción del medio ambiente y la concentración de la riqueza que produce la deslegitimación de las democracias y la crisis política. Así es, muy, muy interesante. Muchas gracias, doctora Tiro. La siguiente pregunta, vamos a tener 3 preguntas más. Bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo podrían los países latinoamericanos ganar la guerra de posiciones ideológicas? Me refiero a cómo sostener políticas de izquierda cuando las clases dominantes y los medios los tildan de populistas o en México los llaman fascistas. Bueno, no sé si esto es un consuelo para quien me hizo la pregunta, pero eso pasa en todos los países de América Latina. Ya, digamos, a cualquiera que se pone, digamos, dice, mire, vamos a redistribuir un poco esta riqueza. Esto es un escándalo. Por ejemplo, en Estados Unidos, Biden está incrementando fuertemente el impuesto a la riqueza y a los ricos, ¿verdad? En Argentina se quiso hacer una cosa muy moderada, muy pequeña, muy excepcional, y ha habido una verdadera rebeldía de los ricos, con un ejército de abogados que han salido a decir que esas medidas son confiscatorias, expropiatorias, ¿verdad? Porque ellos tienen todo un gran aparato montado. Entonces, ¿cómo se puede salir a dar ese combate ideológico? Creo que tenemos que plantear nuestros argumentos y plantearnos siempre sólidamente basado en la evidencia empírica. Acá no se valen los discursos, la gran retórica, la gran cháchara. Acá hay que decir, miren, nosotros creemos que hay que redistribuir la riqueza. ¿Por qué? Por esto, y además demostrar que es posible y además que es beneficioso para México. México se convierte en una mejor sociedad si la riqueza se distribuye mejor. Algunos de los problemas que tenemos nosotros en toda América Latina, problemas de inseguridad ciudadana, de la vida cotidiana, tienen que ver con el hecho de que hay mucha riqueza concentrada en muy pocas manos y una gran masa de gente que prácticamente no tiene futuro. No tiene futuro, eso es terrible. Gente que no tiene futuro. Y entonces esto da lugar a la aparición de formas aberrantes de criminalidad, de narcotráfico, de secuestro, de violencia. Entonces creo que por eso es importante dar ese combate contra aquellos que dicen aferrémonos a este orden. Mira, este orden es un gran desorden que ha generado todos los problemas que estamos viendo hoy, no solamente en América Latina, para ni hablar de África, porque sería infinitamente peor el cuadro que podríamos pintar de la situación en Nigeria, en Camerún o en estos otros países. Excelente, muchas gracias. ¿Cree usted que Estados Unidos dejará esta tendencia
negacionista en un futuro cercano o veremos el declive muy pronto? Yo creo que no va a dejar esa tendencia y que el declive de todas maneras va a ser una cosa lenta. El declive no va a ser inmediato. Va a ser yo le digo, ese es un aterrizaje así. El avión que viene aterrizando con grandes movimientos, más de alguno de ustedes habrá tenido un aterrizaje de ese tipo, pero va a durar bastante. Va a durar bastante porque es un país muy rico, tiene muchos recursos. Bueno, por empezar, es el único país que tiene más de 1000 bases militares en todo el planeta. Eso ya de por sí es un problema, una amenaza, ¿verdad? Y no creo que ellos vayan a desarmar esas bases de la noche a la mañana. Entonces va a ser un declive persistente, lento, complicado, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no meternos en esa bronca que no es nuestra bronca. Muchas gracias, doctor. La última pregunta, que en realidad son dos, que van con lo mismo, es ¿cómo o por qué decidió usted realizar estos estudios, estas investigaciones hacia estos temas? ¿Y cuál sería su recomendación para los estudiantes de UNINTER, de la Universidad Internacional de Cuernavaca, Morelos, sobre todo para los que estudian relaciones internacionales? Mire, gracias por las preguntas, por esta y por todas las anteriores que han sido muy atinadas y bien aguzadas. Yo me metí a estudiar estos temas, en parte por una casualidad, en parte, ¿verdad? Y es que yo antes, yo soy profesor de teoría política, ¿verdad? Y empecé a estudiar la problemática de las relaciones internacionales, básicamente en México. Con Guillermo Barclay y otro grupo de jóvenes, ¿verdad? Nos metimos a estudiar esta problemática que fue muy importante para mí, para mi formación. Bien, cuando yo regreso a la Argentina después de mi exilio, 8 años en México, me doy cuenta de la enorme importancia de un tema que en este país estaba totalmente desdibujado. No había ninguna definición importante, significativa, de parte de los académicos argentinos en torno a la problemática internacional. Había una situación muy de abandono. Entonces me pareció que era oportuno ponerme a ver, así como un aficionado. Y sin embargo, a medida que me fui metiendo en el tema, me di cuenta de la enorme importancia que tenía. Y a partir de ahí he seguido estudiándola siempre porque México, Argentina, América Latina no estamos en un vacío geopolítico, estamos en el medio de una confrontación geopolítica global y tenemos que tener ese dato muy en cuenta. Y yo lo que le recomendaría a los estudiantes, ¿verdad? Ahí en la UNINTER, creo que, bueno, que estén abiertos a mirar el mundo desde diferentes perspectivas, que no compren una sola, que estén abiertos a mirar el mundo de todo. Yo creo que hay que estudiar muy bien la literatura de los Estados Unidos, pero hay mucha literatura sobre la problemática internacional que se ha hecho en América Latina y que usualmente no tiene la gravitación que deben tener. Yo le voy a decir una cosa que a mí me escandalizó hace poco. Una muy buena universidad privada acá en Buenos Aires, hablé yo con uno de mis colegas y de repente me confesó que él estaba muy molesto porque en todo un programa de maestría de 2 años, ¿verdad?, en donde son 8 materias, no había un solo autor fuera de los Estados Unidos. Y él estaba preocupado, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, pero esto es una aberración, porque acá hay gente muy inteligente que ha hecho aportaciones, pero no ahora, desde hace 40 años, don Helio Jaguaribe, ¿verdad?, ¿no es cierto?, para hablar de alguien brasileño, ya en la década de los 80 hablaba de estos temas. Mucha gente que en México enfocó la problemática internacional y que realmente no puede ser que nos quedemos simplemente con lo que es la moda de los Estados Unidos, lo que dicta la Academia Americana, porque con toda razón mis colegas estadounidenses estudian la problemática que les interesa a Estados Unidos como nación y desde la perspectiva de sus propios intereses. Entonces no podemos pensar que un académico norteamericano va a hacer un diagnóstico poniéndose desde el punto de vista de México y pensando en la defensa del interés nacional mexicano.
Eso es una ingenuidad de nuestra parte. Entonces, bueno, esto es lo que yo le recomendaría a la gente, a los alumnas y alumnos allá de la UNI. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que agradecemos mucho toda su plática, su conferencia. De verdad que están llegando más preguntas. Agradeceríamos al profesor Guillermo Bartlett si pudiera apoyarnos posteriormente a la conferencia a revisar las preguntas que tenemos en las redes sociales e ir contestándolas con ayuda del doctor Atilio. Sí, adelante, profesor Guillermo. Muchas gracias. No, pues felicidades, Atilio, como siempre, pues no esperábamos menos de una persona como tú. Fíjate que yo te quisiera hacer una reflexión para que un poquito termináramos tu participación con esto. Me queda claro que vivimos en un mundo terriblemente jovesiano, ¿sí? Eso de entrada, digamos, para meter ahí la teoría clásica de las relaciones internacionales, ¿no? Hoy por hoy, Hobbes es vigente. Yo creo que no hay duda al respecto. Ahora bien, en ese contexto terriblemente jovesiano, estamos en esta transición, como tú ya lo has planteado muy claramente, donde China ya está colocada, digamos, en la cumbre como una potencia económica comercial y disputándole, ¿no es cierto?, palmo a palmo las áreas del mercado internacional a los Estados Unidos y a Rusia, ¿no? Bueno, pero también está el plano militar. También está el plano militar, que ese es el que, digamos, tú claramente nos adviertes a todos los países latinoamericanos que, digamos, si instrumentamos una política exterior, sea del gobierno que sea, progresista, de derecha, de izquierda, eso no importa, pero que sea una política exterior autonómica, ¿no es cierto?, que plantee una autonomía relativa respecto de la política del imperialismo norteamericano. Y nos adviertes muy claramente que lo más importante es no quedar entrampados, ¿no es cierto?, en esta guerra de los dos elefantes gigantes, ¿verdad? Porque me viene a la mente esa metáfora del elefante y la hormiguita, ¿verdad? Los dos elefantes peleándose y las hormiguitas que están abajo pues van a quedar aplastadas, ¿no es cierto? Esto me hace recordar, Atilio, y ahí te pediría, digamos, que afináramos este punto, me hace acordar a, digamos, en plena Guerra Fría, la crisis de los misiles, por ejemplo. No sé si el paralelismo sea adecuado, pero, por ejemplo, en ese caso, en el caso de la crisis de los misiles, que todos sabemos a qué se refiere, México logró ser uno de los pocos países, o si no el único, si mal no recuerdo, el único, que de alguna manera, a través de una política exterior muy inteligente, ¿sí?, muy pragmática, logró quedar, digamos, un poquito por encima, ¿no es cierto?, de la confrontación este-oeste, que planteaba el hecho de que Estados Unidos había tenido una reacción terriblemente, digamos, belicosa cuando venían los submarinos soviéticos con los cohetes nucleares para instalarlos en Cuba, ¿no es cierto? Que era, digamos, si ya de por sí, digamos, el triunfo de la Revolución Cubana era la manifestación clara de que se podía, el comunismo podía llegar a América Latina, para desgracia de los norteamericanos, ¿verdad? Entonces, con la crisis de los misiles, pues no nada más México, ¿verdad?, sino toda América Latina se quedaba en medio del sándwich nuclear, en medio de la confrontación este-oeste, ¿no? Que es un poco el paralelismo que quiero marcar. La pregunta sería, Atilio, ¿tú crees que, digamos, exista en los gobiernos actuales, pareciera que estamos nuevamente reincorporando en algunos países, en otros no? Por ejemplo, difícilmente veo que esta política exterior autonómica sea puesta por Bolsonaro, ¿verdad? La veo difícil, o por el nuevo presidente en Ecuador, ¿no es cierto? De repente como que vemos que hay un desplazamiento hacia la derecha en los gobiernos de América Latina, pero a mí me resulta, digamos, muy importante cómo los países latinoamericanos podríamos elaborar una política exterior autonómica, soberana, sin pelearnos, porque me queda claro el declinacionismo de la potencia norteamericana, eso me queda claro. Pero no podemos cometer la ingenuidad, como tú bien lo decías, de que Estados Unidos ya mañana ya se va a acabar. No, esto, digamos, Wallerstein, como tú bien lo citas en tu libro, pues hablaba en esa conferencia en Madrid, hablaba de 30, 40 años, ¿no es cierto?, de los cuales ahorita serían 20, ¿no?, más o menos. Entonces,
nosotros somos vecinos de los Estados Unidos, somos sus socios comerciales, tenemos una serie de intereses económicos con ellos vitales para la economía mexicana. No nos podemos pelear con ellos, pero sí podemos no quedar entrampados, ¿verdad?, en la rivalidad entre China y Estados Unidos. Y ahí es el paralelismo con la crisis de los misiles. ¿Tú crees que una política autonómica sería suficiente como para impedir esto? Mira, yo creo que acá el problema es menos que México se quiera pelear con Estados Unidos, que Estados Unidos se quiere pelear con México. Me parece que esta es un poco la cosa, ¿no es cierto? Digo, la verdad que a mí siempre, usted tiene un problema, no, yo tengo hijos americanos, he vivido allá, he enseñado allá, no tengo ningún problema yo con la sociedad norteamericana. El problema es que los grupos dirigentes son grupos dirigentes, ¿verdad?, que son capaces de hacer cualquier cosa con asegurar, ojo, no el bienestar el estadounidense medio. Pues tú me dijeras, mira, Estados Unidos, qué sé yo, se ha metido en una guerra en Medio Oriente, en Extremo Oriente, o ha hecho operaciones de desestabilización, pero esto han sido para beneficiar a su pueblo. Nada de eso. Lo han hecho para beneficiar a ese 1%, nada más. Cuando tú miras, digo, a ver, ¿para qué produjeron la catástrofe guatemalteca? Algo que le toca muy de cerca a todos quienes hemos vivido en México. Más de 300.000 muertos de un pequeño país. ¿A quién benefició eso? Bueno, el golpe aquel fue para favorecer a la United Fruit y a un puñado de grandes empresarios norteamericanos y nada más. Entonces, yo creo que el problema que hay ahí es que el papel de esos lobbies es decisivo hoy en Estados Unidos. Fíjate que ellos hicieron hace unos años un estudio conjunto, Princeton con otra universidad, creo que fue Georgetown, acerca de cuáles son los factores que inciden para la adopción de una legislación o de una determinada política en Estados Unidos. Y entonces establecieron 3 categorías. Los grandes lobbies empresariales, ¿verdad?, las preferencias del 10% más rico de la población, las preferencias del resto. Examinaron algo así que entre 1980 y el 2002, 1.800 decisiones. Prácticamente ninguna coincidió con las preferencias que en las encuestas marcaba la mayoría de la población. Prácticamente todas las decisiones fueron tomadas a favor de los grandes lobbies o de las preferencias que en las encuestas marcaba el 10%. Entonces, cuando uno ve eso, se da cuenta de que la política en Estados Unidos no es que la hace el pueblo americano, la hacen, digamos, a ver, hoy en día, ¿cómo puedes tú considerar? Hoy en día, por ejemplo, te vuelvo a dar datos de investigación muy recientes, ¿no es cierto? 100 de los representantes más importantes en la Cámara de Representantes de Estados Unidos han recibido millonarias contribuciones de campaña de las 5 grandes tecnológicas. Entonces, ¿hay alguna chance de que esa gente le ponga el cascabel al gato a Facebook y que impiden que usen nuestros datos para vendernos cosas, crear algoritmos? Digo, este es el problema. Entonces, yo creo que para evitar ese escenario que vos decís, de que nos podamos involucrar en pleitos que no son nuestros, es muy importante que los países de América Latina fortalezcan sus lazos de cooperación. Y yo creo que eso es importante. Se vio claramente en el año 82 con la crisis de la deuda, cuando a México le dijeron, ni se te ocurra negociar tu deuda armando un club de deudores, porque en un momento determinado se estaba pensando en México en la conveniencia de armar un club de deudores porque los acreedores se habían organizado como un club. Y ahí Reagan dijo, aquel que se pliega al club de deudores, primero no le vamos a hacer la negociación y una vez que la haga de carácter bilateral vamos a ser mucho más duros que lo que hubiéramos sido con él si no hubiera jamás caído en la tentación del club de deudores. Entonces, el tema es que Estados Unidos tiene esa persistente vocación por manejar estos países a control remoto. Y nosotros, sin querer
tener broncas con Estados Unidos, pero desgraciadamente somos vecinos, tenemos un vecino prepotente, un vecino que es muy grandote, que anda siempre armado, y eso nos genera muchos problemas. Por eso, fortalecer la relación con los vecinos que están al sur y en el Caribe nos puede dar un poco más de margen de maniobra. Más que eso no podemos hacer, pero eso sería suficiente para garantizar de que en esta zona no se nos exporten conflictos que no son nuestros. Muchísimas gracias, excelente, doctor, excelente de verdad. Agradecemos la presencia de nuestro rector de la Universidad Internacional, doctor Francisco Javier Espinosa Romero. Muchas gracias, excelente conferencia, doctor Borón. Estoy disfrutándola, tus palabras, las preguntas, un placer. Muchas gracias por esta amable conferencia. Y lo que dijo usted al inicio, llegará el momento que le esperemos por acá en nuestras instalaciones. Será un placer. Bueno, muchas gracias, rector. Va a ser un gusto muy grande de mi parte y bueno, espero que sea cierto y que podamos derrotar este virus y que podamos pegarnos el viaje hasta allá. Les agradezco de todo corazón. Les mando un gran abrazo y Guillermo Barclay, usted sabe, maestro, que lo que necesite para su cátedra, sus alumnos, ahí estaré yo, lo mismo la colega Adriana Gutiérrez también. Así Muchas que gracias. bueno. Gracias, Atilio. Te mando un abrazo y cuídate mucho porque te necesitamos así, man. Bueno, haremos lo posible, ¿okay? Y nos deja el impulso para leer sus libros, doctor. Ya el profesor Guillermo se ha encargado de eso, nos lo ha transmitido y con la conferencia del día de hoy, como decía el rector, que le hemos disfrutado de maravilla, vamos a leer sus libros. Muchas gracias. Bueno, gracias, César. También un gran abrazo para todos. Buenas tardes. Adiós. Nos vemos, Atilio. Muchas gracias.